Muy buenos días, hoy 30 de septiembre en Metafísica vamos a continuar con este estudio hermoso, profundo, que es canónico ya de Erich Auerbach sobre Dante Alighieri, poeta del mundo terrenal. Y estábamos viendo, recapitulemos, lo que es la poesía juvenil del Dante. La Vita Nuova es una primer gran obra monumental y es bien juvenil, pero nada nace de la nada. Aquí hay procesos de creación que vienen de tiempo atrás. Y el tiempo atrás es un hito que es la poesía provenzal. Y la poesía juvenil de Dante expresa, como los escritores provenzales de los que procede, una forma de vida que se refleja en los poemas. Y esa forma de vida comprendía y apreciaba el juego amoroso en su expresión particular y fuertemente esotérica. Vamos a ver que esoterismo, como secta poética, se da desde los provenzales en adelante a un señor clave que se llama Guinizelli, y después los discípulos de Guinizelli, que son los que están en el Stil Nuovo, que son Cavalcanti y el propio Dante Alighieri. Entonces, ese esoterismo hay que subrayarlo porque él va a ser, Dante es la voz nueva que va a ser más exotérica, aunque sigue vinculado con ese esoterismo de los orígenes. Ahora, desde sus comienzos, no solo hay cuestiones sociológicas que distinguen esto, sino que hay una posición social que separa la gran poesía provenzal de una práctica artística popular. O sea, la poesía como algo esotérico es algo que se ha dado en muchas de las vanguardias poéticas. Por ejemplo, en la época de Heidegger había el grupo de Stefan George. Son poetas que se consideran a sí mismos medio profetas y son esotéricos. Vamos a ver que Dante, proveniendo de eso, se desmarca de eso. Y esto sí era, como índole o característica de ellos, el sumum del sentimiento de superioridad a la vez social y espiritual de unos pocos de ese grupo esotérico. Esta nueva forma espiritual de vida conllevaba también adquirir nuevos significados, nuevas tonalidades en el decir. Sencillamente eran intraducibles en la lengua común. Era una especie de manierismo que era una especie de ocultismo, decir las cosas de un modo críptico, esotérico. Pero esa mística que acompañaba estos movimientos era una mística subjetiva. La cuestión de la subjetivación y de la subjetividad en el decir poético es clave para que entendamos lo que está haciendo Dante. Porque todos estos que lo acompañan a él y que son egregios poetas, compañeros de ruta, él va a cortar un poco, porque todos ellos sí se quedan en el subjetivismo. En cambio, la voz nueva de Dante es una subjetividad que adquiere una universalidad impactante. Ahora, la poesía provenzal no es nada popular, de donde vienen todos ellos, ni universal, ni asequible para todo el mundo. Lo que se está dando aquí es un juego de conceptos poéticos sociales. Para los provenzales, el amor no es, por principio, ni gozo ni locura pasional, aunque ambas categorías se cuentan también entre sus creaciones, sino que ese amor, acuérdense que el amor es en torno de lo cual pivota todo el genio poético humano de Dante Alighieri. Ese amor es la meta mística de la vida noble. Y de aquí van a ser el Stil Nuovo. Y un único hombre lo crea el Stil Nuovo, y ese es Guido Guinizelli de Bolonia.
que funda un nuevo estilo de la poesía italiana y crea el primer movimiento literario italiano en el sentido moderno del término, un creador de un estilo. En Italia no llegan a florecer nunca la cultura y el orden social feudales. No se nos ha transmitido huella ninguna de una cultura nacional, porque en la época del Dante, está un poco antes, siglo XII, Francisco de Asís, y también en esa Italia al sur está Tomás de Aquino. Pero aquí estos representantes de las órdenes mendicantes, tanto franciscanos como dominicos, pero en especial los franciscanos, reintroducen a Italia en la comunidad europea medieval de la cual había permanecido apartada durante siglos. Reintroducen a Italia en la feudalidad y en la medievalidad que no habían conocido. La importancia de San Francisco de Asís, por ejemplo, es la de la renovación de la fantasía y la revitalización de la vida sensible. Es decir, la revitalización de ese mundo terrenal, carnal, visible, sensible. Y un poeta que no es fiel a eso, ¿a qué puede ser fiel? Al conceptismo, a la abstracción, a la nada, a la muerte. No, al amor, que es siempre o connota siempre lo terrenal y sensible. Tiene lugar así un renacimiento de todas las fuerzas sensibles, pero eso está apoyado y acompañado por aspiraciones políticas. Recuerden que otro florentino de la época se llama Nicolás Maquiavelo. La ligazón estrecha, inextricable entre poética y política, lo vamos a ver en la figura de Dante. Es capital esa cuestión de la política también. Ahora, se seguía estando aquí en este estilo nuevo que están haciendo del lado de lo sensible, y de allí bebe Dante Alighieri la primera inspiración poética, la cultura formal de un pequeño círculo que adopta conscientemente la tradición provenzal era fuertemente esotérica e impopular. Popular, pueblo, público, político. Dante nunca deja de ser un poeta que tiene una gran mística dedicada a la política. El último escrito es de monarquía, con un tratado que parece utópico sobre el tema de la paz en el mundo. Bien, el esoterismo también se bañaba o impregnaba de expresiones enemigas de la expresión vulgar. Vulgo es lo del pueblo. Eran bastante esotéricos y antipopulares. Provenza, caballeresca, con Guinzelli, uno de los discípulos y compañeros de andanzas del Dante y amigo en aquella época primera, provenían de ese lugar de la caballeresca Provenza y estaban asentados en la imaginaria patria del cor gentile, del corazón gentil. Y ese elemento completamente espiritual era el producto de un etos religioso y no la Iglesia universal, una patria común y no un país terrenal. Y el stile nuovo del cor gentile fue el primer credo artístico autónomo de la Nueva Europa y lo único que unió entre ellos a los miembros del Dolce Stil Nuovo. Siempre acude amor al gentil corazón, decían ellos de los del Dolce Stil Nuovo. Siempre acude amor al gentil corazón. Y la comunidad esta del cor gentile era una especie de aristocracia del espíritu colectivo. Una poesía oscura. Ahora, la fuente de la poesía, ¿cuál es? La fuente de la poesía, dicen estos jóvenes,
es el amor. El amor, y es un amor de índole religiosa. Y el Stil Nuovo tiene la particularidad de que su inspiración religiosa no es únicamente mística, sino que es subjetivista en grado sumo. Sus rasgos son el poder de amor como mediador de la sabiduría divina, la conexión directa de la dama, la donna, de la dama con el reino de Dios, la fuerza de ésta para agraciar al amante con fe, con conocimiento, con renovación interior. Toda esta mentalidad está recorrida por corrientes místicas, neoplatónicas y averroístas islámicas. Y es como mínimo una fortísima sublimación de las doctrinas eclesiásticas. Y se encuentra en los límites de la heterodoxia. Al decir averroísta, estaba también, por tiro de elevación, criticando a ese señor que se nutre de Averroes y lo critica, que se llama Tomás de Aquino. Entonces, veamos las fuentes, corrientes místicas, neoplatónicas y averroístas, que lo ponen al grupo al borde de la heterodoxia. Y ahora sí, nos despeguemos un poquito del Dolce Stil Nuovo como grupo y vayamos a qué aporta la voz de Dante. La voz de Dante. Guinizelli había compuesto sus poemas entre 1250 y 1275, y los poetas más importantes de su grupo son Guido Cavalcanti, que publica en torno de 1250 y 1300, y Dante Alighieri, que nace en 1265 y muere en 1321. Y hay otro que se llama Cino da Pistoia. En todos ellos, en estos tres discípulos de Guinizelli, hay un sometimiento al poder de amor, en el exceso de sensibilidad esotérica. Y Dante aquí es un fiel seguidor de Guinizelli. Sin embargo, él es, desde el primer día, dice Auerbach, una nueva voz, una voz humana de tal plenitud y fuerza que ninguno de sus contemporáneos puede medirse con él en poder de sugerencia. En general, todo el amor propio y la actitud de Dante son los de una persona cuyas primeras obras juveniles ejercen un efecto fascinador y que desde el primer día fue considerado un elegido entre los compañeros del Dolce Stil Nuovo. Donne che avete intelletto d'amore, señoras que de amor tenéis entendimiento, dice en el Purgatorio. Si quieren hacer preguntas, interrumpas, pregunten, yo avanzo ahora a algo que se llama el episodio. Auerbach llama el episodio. Aquí, episodio, suceso, acaecer, son comparables a la palabra alemana Ereignis, que es la palabra clave del último Heidegger, del acontecer. El episodio, el acontecimiento, el acontecimiento. El arranque de Dante es mucho menos dramático que el de Cavalcanti, porque parece no estar hablando del presente, sino estar entregado al recuerdo que lo arrastra hasta el Ereignis, hasta el suceso. Y lo completamente nuevo de la creación formal en la poesía es retomar el motivo como si fuera algo presente con las palabras. Ella si va. A través de estas palabras surge la ilusión de un episodio ininterrumpido, como aquello que sucedió y sigue sucediendo, el present continuous que dicen los ingleses, algo que sigue sucediendo. Y esto lo concibe Dante como realidad encarnada, ese episodio, ese acontecimiento del amor en la dama. La dama aparece y saluda, ese es el episodio. Está ilustrado en ese cuadro famoso en que está
Dante acodado en uno de los puentes de Florencia, cuando salen de la iglesia 3 damas y una de ellas es Beatriz. La dama aparece y saluda. Todos se enmudecen y tienen miedo de mirarla a la cara. Y aquí lo que sale o viene o cae como un rayo es la inspiración del momento, la musa inspiradora del momento, del kairos, el kairos de la inspiración. Y solo cuando ella ya está lejos, fuera del alcance de la vista, comienza el 9º verso que habla del recuerdo, el disfrute especulativo en aumento de lo contemplado, la inmersión meditativa en el suceso reciente, la inmersión meditativa en el acontecer reciente. Y a la dama, que en la poesía provenzal había seguido siendo, por lo menos fundamentalmente, un ser terrenal, aquí la palabra terrenal no tiene la connotación que va a tener después cuando veamos poeta del mundo terrenal. Terrenal es como lo bajo, como lo opuesto a lo divino y perfecto que es lo celestial. En la poesía provenzal, la dama era un ser terrenal y Dante osó presentarla por primera vez en la historia como mediadora de la gracia y del conocimiento supremo, la sublimación hiperbólica absoluta de la dama, de la donna. Y hay una célebre canción sobre el lugar y la esencia del amor en él. Al cor gentile repatria sempre amore, siempre acude amor al gentil corazón. ¿Para qué? Para aprehender la realidad. El realismo es lo fundamental. Cuando veíamos cuestiones místicas con Willy Giesinger, ¿qué definición daba de la mística? Realizar la realidad. ¿Qué hay de más real en lo que los hombres podemos decir que la poesía? La poesía, que es fruto de la mente y del corazón del poeta, es lo más real que hay. Lo que permanece lo fundan los poetas, dirá Hölderlin. Ahora, sin ninguna duda, dice Auerbach, en el siglo XIII italiano, la juventud y envejecimiento estéril se enfrentan con mayor violencia y vigor que, por ejemplo, en el francés o en el alemán. La lengua literaria seguía siendo entonces un latín senil. De ahí la importancia de que Dante funda la lengua italiana, habiendo hecho ese tratado sobre vulgar elocuentia, frente y contra el latín senil, que era el latín literario, y despunta así el volgare italiano, el italiano popular del pueblo. Y nace también la retórica del volgare ilustre, del ilustre vulgar. Guido Guinizelli fue un poeta retórico y filosófico, nada más. Únicamente menciona un suceso para examinar conceptualmente sus efectos. O sea, diluye el patos del acontecimiento en la conceptualidad. Guido Guinizelli, el creador del estilo nuevo. Dante, en otro pasaje de la Vita Nuova, muestra el efecto ético de la mirada de la dama, no solo estético y menos aún lógico, sino ético de la mirada de la dama. Negli occhi porta la mia donna amore, en los ojos mi señora lleva el amor. Mirada, saludo, tratamiento, sonrisa son las cotas por las que asciende la escala de la purificación interior que precede al despertar del amor. Y hay aquí el disfrute de un episodio real
en Dante es un juego dulce y juvenil y recurre siempre renovadamente al disfrute del episodio real. Y hay un apóstrofe que usa él, y el apóstrofe es un recurso literario que usa como pocos o como nadie Dante. Aiutatemi donne, señoras, ayudadme. Donni qu'avete intelletto d'amore, señoras que tenéis de amor entendimiento. Exhorta a las mujeres, las invoca, las provoca, las convoca a acompañar a su dama si quieren parecer nobles. Al mirarla, el poder de amor mata todos los pensamientos bajos. Y estamos hablando de la invocación. Todos los poemas del Dante están orientados de inicio no solo a gustar al oyente y a obtener su aplauso, sino a hechizarlo, a seducirlo, a cautivarlo. Llaman a la comunión con el ser interior. Eso es la invocación. Una interpelación, llamada, invocación, anhelo supremo, confianza absoluta. Estamos ante este recurso artístico preferido por Dante, que es el apóstrofe. Y no se tiene que pensar que con esta palabra en una especie de recurso técnico, porque en el apóstrofe se trata de la expresión natural de la plenitud de poderes de su espíritu. Y esto se va a consumar y sublimar en la plegaria cristiana, este apóstrofe, esta invocación, en los himnos religiosos, en las secuencias litúrgicas que hacen revivir el apóstrofe. Y Dante Alighieri es un poeta cristiano cabal. Y por serlo, está hablando ya desde el primer soneto. Dante hace renacer en su primer soneto el apóstrofe, la invocación, cuando dice a toda alma cautiva y gentil corazón. Esa es la invocación. Comienza con la convocatoria o la exhortación manifiesta a los elegidos del amor. O voi que per la vía d'amore passate, vosotros que pasáis por el camino del amor, muerte villana, enemiga de la piedad, piangete amanti, poi che piange amore, llorad amantes, ya que llora amor. Señoras que de amor tenéis entendimiento. Y estos versos iniciales de la Vita Nuova del joven Dante, en el apóstrofe del comienzo muestran la energía hasta entonces desconocida de la voz poética en general, que es la voz nueva de Dante en particular. Y el apóstrofe nos atrapa directamente porque nos dice sospira, suspira. Al final del soneto, del saludo, lo reconoce la contemplación serena a la que se abandona el sentimiento de todos en la comparación con el ciascun sospira. Bien, ¿de qué estamos hablando aquí con Dante? De un Dante que ama el apóstrofe y que lo utiliza una y otra vez con la diversidad de tonos más formidable antes nunca oída. En un verso dice, vosotros que al saber movéis el tercer cielo, oíd las razones que en mi corazón habitan. Mucho antes de la logique du cœur. Hay razón del corazón, hay razón del corazón que la razón ignora. Amor, cuya virtud viene del cielo. La dispietatamente, la despiadadamente recurre en todo momento al apóstrofe o en la magnífica io son venuto al punto de la rota, he llegado al punto de la rueda, donde la erupción largamente preparada queda al final casi amortiguada. Después viene el análisis meticuloso y enjundioso de Auerbach
sobre la construcción sintáctica. ¿Qué modificaciones sufre en el caso de la poesía juvenil de Dante, con ese episodio concreto que sustituye la retórica sentimental, sin relación conceptual comprensible? Distinguir, como dice Vico, la tópica de la crítica, los argumentos emocionales y persuasivos de los judicativos conceptuales. Y la poesía artística italiana tiene una estructura que es más bien lógica y conceptualmente sólida. Adapta al ethos, al cor gentile, pero sigue estando anclada en esa conceptualidad. El hombre sensato, liviano, dice Guinizelli, y muestra en la riqueza de la estructura lógica que fueron el amor propio y una elevada espiritualidad. Vamos ahora a la composición poética o poemática de Dante Alighieri. En enunciado y en estructura, Dante no es menos claro y completo que su maestro, pero lo que para él era principal y decisivo, para el maestro, para Dante es solo una emanación de fuerzas más profundas. La estructura de sus poemas no es preconceptual, como en los trovadores, ni puramente conceptual, como en Guinizelli, sino que sigue una tercera vía. Es un sentimiento o un pensamiento, pero más que todo eso, es un suceso, es un ereignis, es un acontecimiento. La poesía acontece por primera vez en la historia en Dante. No es solo un patos del sentir, no es solo un logos del pensar, es un acontecer. Lo más real que hay es ese episodio, ese suceso, ese acontecer. Pero esto no agota la descripción del fenómeno. Raramente se trata solo de sucesos reales o sucesos imaginables. Cuando Dante contempla en su integridad el ereignis, el episodio de amor, de la visión de Beatrice, ese episodio visionario es el episodio visionario del viaje del espíritu. Hay un autor contemporáneo, psiquiatra, chamanista, gurú, sufí, que se llama Claudio Naranjo, y que tiene un hermoso libro que se llama Cantos del Despertar. Y Cantos del Despertar recorre los itinerarios en la gran literatura mitológica y arranca de Gilgamesh, pasa por Homero, etcétera, etcétera, y llega a Dante Alighieri, la Divina Comedia, y Totila Albert, que es un escultor y escritor chileno de ascendencia alemana. Tanto la Divina Comedia como el poemario en 6 tomos, escrito en alemán por Totila Albert, son equiparables como el viaje este que acabamos de mencionar con Auerbach. Todos estamos llamados a hacernos a la mar, de embarcarnos, todos estamos embarcados en esas aguas procelosas, como dice Agustín, y estamos dirigiendo esa navegación nuestra, ¿hacia dónde? Hacia el buen puerto. ¿Cuál es el buen puerto? El buen puerto de sí mismo, el buen puerto de la salvación. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Dante? Está reseñando o diseñando un mapa de ruta de su navegación, de su singladura. Y más allá de la espera, del motivo, mi espíritu se demora a menudo al lado de la amada muerte. El episodio es el viaje de su espíritu. Y hay un suceso que está ocurriendo efectivamente a cámara lenta. Todo el poema trata únicamente de la ascensión al cielo, del regreso a la tierra
y del informe de este viaje. Ahí tiene resumida toda la Divina Comedia. Pasa por el infierno y todos nosotros tenemos que visitar nuestros infiernos, nuestras sombras, como dice Jung. Y tenemos que afrontar ese viaje por el infierno y buscar algún Virgilio que nos acompañe y nos guíe. Virgilio es la encarnación de la razón. De ahí pasar al purgatorio, y en el purgatorio ya tenemos, con eso que ya hemos visto en la topografía de esos viajes del ultramundo, en los ensayos dantescos de Borges que expuso César, en esa topografía del infierno al purgatorio. Y cuando llega al purgatorio tenemos que pasar, cambiar de guía, de Virgilio a Beatrice. Entonces, llego al paraíso, llego al cielo, los 9 cielos y el 10º, que es el místico con San Bernardo. ¿Y después qué? Vuelvo a la tierra y escribo mi informe de viaje. La Divina Comedia es la escritura del informe de viaje después de ese viaje al interior de sí mismo, del propio Dante, visitando infierno, purgatorio y cielo, y volviendo a la tierra. Regresa a la tierra y hace el informe de este viaje. Pero para que haya algo permanente que haga parecer más claro e intenso el episodio del viaje, el acontecimiento es el viaje, al que todos estamos invocados y provocados. El episodio del viaje, el espíritu del poeta se divide. Únicamente el suspiro, al que el amor proporciona una inteligencia, la inteligencia del suspiro, se eleva y se convierte en espíritu. El episodio, el acontecimiento, es el del nacimiento, del amor. De eso se trata. Y el poema, a pesar de su tono didáctico, produce el efecto de una flor al brotar. El motivo más universal al que dieron tratamiento una y otra vez los poetas del Stil Nuovo es la alabanza de la mujer amada. Pero hay que ver estos poetas que acompañan el Stil Nuovo y que no han pasado a la historia como ha pasado Dante. Y no han pasado porque el tratamiento de la amada y la alabanza de la mujer amada no es el mismo en Dante y de sus compañeros de ruta del Stil Nuovo. Quiero hablar dice en la Vita Nuova, quiero hablar de mi señora con vosotras, donne che avete ese entendimiento de amor. Eso es la estructura general de la poética dantesca. La aparición de ella en la calle. Ese es el episodio. Ella se le aparece en la calle. Amor que la contempla. Estas visiones no parecen del todo vivaces, alguna suena forzada. Estamos con Guinizelli, estamos con Cavalcanti, no con el Dante. Por eso parecen forzadas algunas. Pero ese tipo de forzamiento va a ser nuevo. No es el extravagante trovar clus, ese cantar de los trovadores provenzales, ni tampoco el rígido e ingenioso estilo conceptuoso de Guinizelli, dice Auerbach, sino que es violencia real. La violencia real como un poderoso impulso por extraer del sentimiento el máximo de intensidad, sacándolo por completo de la esfera de la subjetividad. Subjetividad que decae y cae en el subjetivismo, en una poesía que no alcanza las cotas o las alturas de la de Dante. Dante hace del sentimiento algo que no es subjetivista, algo que es universal, porque trata de anclar la verdadera esfera del patos, la verdadera esfera del sentimiento, anclarlo en las más elevadas regiones de la validez objetiva y de la verdad absoluta. Y es la magia que opera en él de la unidad apasionada que trata de implicar a todo el cosmos en la propia experiencia. El amor que mueve el cielo
y las estrellas. Un amor terrenal que mueve el cielo y las estrellas. No se conforma el Dante con una simpatía del sentimiento o con una mera aprobación. Exige adhesión hasta en la peculiaridad más extrema de la situación real que él invoca, porque va siempre hacia lo más real, que es lo más profundo, al apasionamiento. Y esto nos lleva a la dialéctica del sentimiento. La dialéctica del sentimiento. En ese acápite, Auerbach señala que la representación más próxima al acaecer, al suceso, al ereignis, lo invocador de su tono, la unidad visionaria de su composición, son elementos que constituyen la novedad de la voz poética del Dante y los que revelan al mundo europeo la posibilidad de una nueva poesía de gran sentimiento. Y sin duda adopta de sus predecesores la mística del coro e incluso toda la terminología de su retórica amorosa. Tan gentil y tan honesta parece mi señora cuando ella a alguien saluda, que temblando las lenguas se enmudecen y no osan los ojos contemplarla. Claridad, sencillez, altísimo y hondísimo sentimiento. Eso es Dante, la nueva voz del Dante. La corriente del pato se interrumpe continuamente y toma nuevo aliento. Y tras algunas palabras, Dante finaliza otra vez, porque frente a toda la poesía creada desde la antigüedad, los versos de Dante, con su sencillez transparente, tienen algo de fuertemente vibrante, de perpetuo movimiento interior, como la naturaleza misma. Negli occhi porta la mia donna amore, perché si fa gentil ciò che ella mira. En los ojos lleva mi señora amor, ya que aquello que mira se ennoblece. La altura del sentimiento, la flor más noble de la sentimentalidad del cor gentile, está contenida ahí como sobreentendida. Y cada una de estas palabras dantescas, claras y sencillas, hacen vibrar un mundo de ímpetu sentimental. Estamos en este cantar como cantan los pájaros, dice Dante, en la dialéctica del sentimiento, que consiste en formar un sistema lógico o aparentemente lógico a partir de las palabras que sugieren sentimiento. Y eso encierra una sabiduría secreta, subordinar lo sensible a una significación racional por técnica de contrastes, jugar con contrastes y oscuras metáforas. La dialéctica del sentimiento de Dante puede ser relacionada en última instancia con la degenerada tradición retórica de la antigüedad tardía. La dialéctica del sentimiento de Dante muestra, en cambio, a diferencia de sus compañeros de aventura poética del Stil Nuovo, el regreso a las verdaderas fuentes de la retórica antigua y por consiguiente la vuelta a la cultura helénica. Aquí nosotros estamos hablando en Metafísica 2020 de la metafísica helenístico-cristiana. El mayor legado de Dante es haber acogido creativa y revolucionariamente ese legado helénico-cristiano. Aunque Dante no sabía griego y tenía una idea muy vaga de Homero y absolutamente ninguna de los trágicos, toda su formación clásica la obtuvo de la mezcla arbitraria y casual de algunos escritores latinos. No obstante, él es el verdadero heredero de la cultura helénica más noble, del idioma que creó esa antigüedad egregia. Y sus frases son las primeras que contienen un mundo y son sencillas como salidas de una cartilla escolar. Expresan un sentimiento muy profundo y son claras como un pensamiento. Amenazan con hacer estallar el corazón y se mueven con rigurosa calma, pero por encima de todo son las primeras en las que la retórica
no ahoga lo real, sino que le da forma y lo fija. Pasemos a otro acápite que pone Auerbach aquí, que se llama Suprema Constructio. Hemos visto la invocación, hemos visto la parte de la sintaxis, y ahora vamos a la Suprema Constructio. Dante teoriza sobre estas cuestiones en el capítulo 6 del segundo libro, escrito en latín, por cierto, que se llama De Vulgari Eloquentia. Y allí aborda la constructio, la construcción de qué, de la frase del poema, cómo se construye la frase del poema. Y el pasaje que más interesa aquí es este, en el que Dante dice: nosotros buscamos la construcción propia, sin embargo nos parece conveniente, antes de hablar de la forma que nos interesa, investigar otra que no presenta menor dificultad, aún estando llena de urbanidad. Hay muchísimas formas de construcciones, añade, como la insípida que es propia de los toscos. Cuando yo digo Pedro ama mucho a doña Berta, hay también otra meramente culta que es propia de los estudiantes y maestros pobres de estilo, como por ejemplo: me producen gran dolor los que en el exilio ven tristes a su patria tan solo en sueños. Hay también, continúa Dante, la que es culta y elegante, propia de aquellos que se sirven de la retórica con cierta superficialidad. La loable discreción y la magnificencia del Marqués del Este, dispuesta para todos, a todos les hacía agradables. Y hay otra más, que es culta, elegante e incluso sublime, propia de los escritores ilustres. Y el ejemplo aquí es: arrojada de tu seno la mayor parte de las flores, oh Florencia, en balde el nuevo Totila se fue a Tinacria. A este grado de construcción lo llamamos el más alto, y este es el que buscamos, puesto que, ya lo dijimos, cazamos lo más excelso. Esta construcción la vemos empleada tan solo en las mejores canciones, como por ejemplo Gerardo, si per mon sobre tots mos fos, si por el único mío no fuese. Y siguen unos cuantos ejemplos más. Está hablando de los poetas Virgilio, Ovidio en su Metamorfosis, Estacio, Luciano, como también otros que emplearon prosa muy alta, es decir, Tito Livio, Plinio, Frontino, Paulo Orosio. En una obra de Edward Norden, dice Auerbach, que se llama El antiguo arte de la prosa, transcribe esta cita y no sin razón critica con mucha perspicacia los paradigmas estilísticos. Aquí se prohíbe la sencillez y la naturalidad, y se sanciona la ampulosidad y la innaturalidad. Se trata en esta cuestión de la constructio de intentar llegar a algo más claro, examinando las canciones que cita como modelo Dante de la verdadera elevación. Y eso es hablar una vez más de la dialéctica del sentimiento. Pero la antítesis entre lo clásico y lo romántico, que usa otro gran romanista que es Kurt Vossler, B corta O-S-S-L-E-R, él, que es el autor del sintagma dialéctica del sentimiento. Vossler utiliza aquí con prudentes reservas, no me parece demasiado afortunada para los siglos XII y XIV. No es nítida, lo romántico y lo clásico, no es nítida y puede dar lugar a malentendidos. La dialéctica del sentimiento, que aquí representa lo novedoso en Dante, es mucho más una inspiración romántica que clásica. Dante, siendo un medieval hasta los tuétanos, es más romántico que clásico. En las canciones le fascina el excellentissimus gradus constructionis, los cantores del sentimiento directo que cantan como canta el pájaro,
y que Dante rechaza mencionar. Habla de un señor, de varios, pero uno en particular sobre el que nos detenemos, que se llama Daniel Arnaud. Daniel Arnaud es un poeta que tiene en altísima estima el señor Dante Alighieri, que no están haciendo poemas por poetizar, no están haciendo arte por el arte. En todas las obras manieristas, el manierismo, después viene el barroco, en todas las obras manieristas del arte medieval y por supuesto del manierismo propiamente dicho del siglo XVI, hay un espiritualismo de raíz neoplatónica, hay una mística fuertemente subjetivista. Y aquí nos dice una cosa que es para mí de extraordinaria significancia. La construcción aspira a la unidad interna y tiene que contentarse a menudo con un sucedáneo exterior completamente artístico. Todos tienen algo de trágico, y esto vale especialmente para el poeta a quien Dante más admiraba, el miglior fabbro del parlar materno, el mejor forjador del hablar materno. Muttersprache, Vaterland, dicen los alemanes. Lengua materna y la patria es la tierra paterna. El mejor forjador del hablar materno, Daniel Arnaud. Uno de los más grandes poetas en lengua inglesa, T.S. Eliot, escribe un inmenso poema, inmenso no por la extensión, sino por la significación, que se llama The Waste Land. Eso significa la tierra baldía en una de las versiones o traducciones. T.S. Eliot, ¿a quién dedica este poema? Se lo dedica a Ezra Pound. Y Eliot supo honrar como dedicatoria a su Wasteland a Il miglior fabbro, invocando nada menos que al Dante. Abraza la lírica a fines del siglo XIX, cuando el arte cinematográfico fascinaba con sus dos instrumentos esenciales, la imagen y el montaje. Y quizás nos sorprende entonces que con el tiempo proclamara a la primera, a la imagen, como la materia prima de la poesía, para él superior a la mera literatura, y apelar al segundo, al montaje, como un recurso privilegiado. Pero en parte se suele olvidar su origen concreto justamente porque Pound fue lo bastante longevo como para empezar a redactar su propia leyenda en vida, y a la larga acabó sumiéndose en la milenaria sabiduría oriental, en la tradición de los trovadores provenzales, para huir de toda coyuntura. La historia es una pesadilla de la que intento escaparme, había escrito su amigo James Joyce. Algo de esa huida siempre es identificable en Pound, que no quería hacer las paces con el mundo terrenal y halló en la poesía un punto de fuga, un túnel subterráneo, una escalera al cielo, un vórtice, por usar una figura directa suya, un medio trascendente en suma, donde encontrarse con una pureza perdida en la cultura occidental contemporánea. Il miglior fabbro, el mejor forjador de la lengua materna. Ahora, hay otra versión, que es la versión del propio Dante Alighieri. Y esa versión del propio Dante Alighieri está en el Purgatorio, capítulo 26, verso 117. ¿Qué es lo que dice este mejor forjador del hablar materno?
Daniel Arnaud fue un talento extraordinario y en él se dio la misteriosa mezcla de sensibilidad apasionada y rigor conceptual, que también Dante poseía, por cierto. Y él fue el primero en utilizar conscientemente imágenes cotidianas o incluso de una grotesca comicidad para intensificar la expresión. Y su temperamento agitado, duro y a menudo convulso alcanza en ocasiones por primera vez aquella impetuosidad pasional formulada antitéticamente que determinó, más allá de Dante y de la poesía vulgar de Petrarca, toda la poesía europea. El poema citado por Dante contiene algún que otro ejemplo y un comienzo como este. Yo nunca la he tenido, pero ella me tiene todo el tiempo en su poder. Ese ser tenido por la amada, ser tenido el amante por la amada, y es de ida y vuelta. Si ella es mía, yo soy de ella. Yo nunca la he tenido, pero ella me tiene todo el tiempo en su poder. Aquí el pensamiento lucha contra la pasión y no se adapta. El oyente tiene que buscar significados artificiosamente ocultos y el efecto global se desmorona. Pero no se interprete esto como una pompa caprichosa, lo que es etos, es el carácter, recuerden, y expresión necesaria. Es la lucha del pensamiento que se esfuerza por capturar el fenómeno y que una y otra vez recae en el vacío, en el juego de los conceptos. Un espectáculo de interés no únicamente estético, pues el camino del pensamiento a la realidad pasa por la poesía. No se trata de una frase a favor de la teoría de la influencia de los poetas antiguos. También los poetas anteriores leían a los clásicos, e incluso en Dante, lo fundamental fue un afán formal interior que ya estaba presente en él en grado sumo cuando encontró una confirmación y un modelo en los poemas de Virgilio y otros. Pero él renovó de manera penetrante, o más penetrante y completa que cualquier otro poeta anterior a él, la poética y la retórica de la antigüedad. Y la regularidad de la composición se basaba en los poetas provenzales, en la estrofa y en la rima. Poseían una cultura de la palabra y amaban el juego de palabras y rimas. Sin embargo, el fundamento propiamente antiguo del estilo elevado es el arte del período que les era bastante ajeno. Y el arte del período es una obra del Dante. Dante une de una manera maravillosa el arte del entrelazamiento de las rimas con la regularidad y la precisión del período. Rimas y período. Lo que Guinizelli había intentado dispersa y esquemáticamente en la gran canción al cor gentile, esforzándose en cada estrofa por asignar el mismo rango y el mismo ritmo al enunciado y a la aclaración metafórica, se convierte en Dante en un juego libre. Para ver a las demás soy ciego y sordo para oírlas, pues solo a ella veo, oigo y miro, y no por ello le soy falso halagador, ya que el corazón la quiere más de lo que dice la boca. Este sencillo enunciado de los versos dantescos captura los hechos con el sentimiento, y el artificio retórico consiste en una doble anticipación sintáctica del punto esencial. Y fue necesario el florecimiento del sentimiento de amor que siente como natural y verdadero el contenido de un enunciado semejante. Fue necesario el genio del Dante, pues incluso entre los miembros del Stil Nuovo no había ninguno que hubiera sabido cómo representar la riqueza del corazón con semejante sencillez. De esos versos que cita, guerra mora en mí, mas vida poca,
Si no fuera el morir para mí un juego, haría de piedad llorar a amor, mas tal es la locura en que me encuentro. De esos versos, a Dante le conmueven lo apasionado, lo confesional, la nitidez audaz en el orden de algunas palabras, la brevedad casi arrogante, la oscuridad de la antítesis. Y está su amigo o su ex amigo, el genio de Cavalcanti, que está mucho más emparentado o permanece mucho más prendido del trobar clus, de ese cantar provenzal, que se basa en una retórica conceptual vulgar espiritualista y no tiene nada que ver con el recuerdo de la auténtica antigüedad a la que Dante debe la evidencia sensible de lo real, evidencia sensible de lo real, el arte de la construcción de la frase. Por eso, en la comedia, en el poema sacro, en un pasaje controvertido, pasa la factura a su amigo Cavalcanti. En el infierno 10, 55 y siguiente, donde dice, forse qui guido vostro ebbe a disdeño, tal vez fue por tu guido desdeñado. Virgilio, el enviado de Beatriz, es el guía que alumbra con la razón, no al poeta, pues para Dante, Virgilio como maestro del estilo elevado era la encarnación de la razón, de una razón poética a través de la cual lo real se doblega y se convierte en visión. Vamos ahora, en este último tramo de hoy, a datos biográficos, a reseñas de la familia y juventud y a Beatriz en Dante. Recapitulando lo que venimos viendo hasta ahora acerca de la poesía juvenil de Dante, hay que decir que en ella está sonando una nueva voz, una plenitud y fuerza jamás oída hasta entonces. A Dante le gusta dar a publicidad lo que siente y lo que acontece, lo que acaece. Y hace con el estilo de la dialéctica del sentimiento retomar los provenzales y a Guinizelli, pero superarlos. Y enseguida salta a la vista que los últimos rasgos que se refieren a la concepción del contenido y el lenguaje son solo dos manifestaciones del mismo fenómeno en Dante. Esto es, del afán por una unidad estructurada. Así, podemos hablar de tres rasgos, dice Auerbach: realismo, invocación y unidad. Y podemos ordenarlos de esta manera. Partimos de la visión interior, cuya extraordinaria intensidad genera el realismo, y consideramos lo unitario como consecuencia necesaria de esta visión, siempre que la visión comprenda la unidad estructurada y no las partes, la comprensión de un objeto orgánico y real. Y esta fuerza es la unidad de la persona, y esta persona se llama Dante Alighieri. Familia y juventud. Él proviene de una vieja familia que está asentada en la ciudad y en los tiempos de juventud no destacaba especialmente ni por prestigio ni por riqueza su familia. Su madre parece que murió en edad temprana. De su padre se conservan algunas oscuras alusiones que hacen suponer una vida poco gloriosa y una muerte desgraciada. No obstante, muchos pasajes de la obra del Dante y las noticias que otros dan sobre él muestran que la formación del padre fue excelente y extensa, y que en su juventud participó en los acontecimientos sociales, políticos y militares. Dante estaba en la clase acomodada florentina y se encontraba como pez en el agua en esos círculos dirigentes de la nobleza florentina y de la alta burguesía. Pero esta situación se debía más al encanto de su persona y a su talento que a su condición social. Y es poco probable que Dante Alighieri hubiese sufrido pobreza antes del exilio, del destierro, porque demuestran datos de su vida relativa
y significativa solvencia y crédito, no pobreza. Y ahora pasemos a Beatriz. Y esto que nos va a decir aquí Auerbach es sumamente importante porque Beatriz es lo importante en una importante creación de Dante. Y dice, la experiencia decisiva de la juventud de Dante Alighieri es el hecho fundamental de su vida, son los episodios que él mismo describe como la nueva vida. Es la historia de su amor por Beatriz. Para nuestro estudio, dice Auerbach, es indiferente quién fue Beatriz y la cuestión de si realmente vivió. La Beatriz de la Vita Nuova y la Beatriz de la Comedia es una creación de Dante y apenas tiene algo que ver con una niña de Florencia que con el tiempo acabaría casándose con Simone de Bardi. Y si por otra parte no es nada más que una alegoría de la sabiduría mística, Beatriz es una alegoría de la sabiduría mística, hay tanto de real y de personal en ella que uno tiene derecho a considerarla una figura humana. La manera disyuntiva de considerar las cosas que solo aceptan o bien esto o bien lo otro, o bien Beatriz vivió y Dante la amó realmente, y entonces la Vita Nuova es literatura autobiográfica, o, segunda parte de la alternativa, todo el conjunto es una alegoría, por consiguiente, una mistificación, una construcción poco poética que derrumba uno de nuestros más bellos ideales. El ideal de la sabiduría divina encarnada por Beatriz. Esta manera disyuntiva de razonar es tan ingenua como antipoética. Todos los poetas del estilo nuevo poseen una amada mística. A todos les suceden aproximadamente las mismas aventuras amorosas, muy singulares todas ellas. A todos les dispensa o retira amor los dones que se equiparan más a una iluminación que a un gozo sensual. Todos ellos son miembros de una especie de sociedad secreta que determina su vida interior y quizá también la exterior, pero solo uno de ellos, Dante, fue capaz de representar esos episodios esotéricos de un modo que no cabía otra posibilidad que considerarlos como auténtica realidad, incluso allí donde son completamente enigmáticos en sus motivos y alusiones. Únicamente esto es decisivo para el carácter poético de su autor. Estamos en este poeta y en este poema ante la iluminación mística, que es capaz de preservar la evidencia de los fenómenos como si la mímesis poética tuviera que ser una copia de determinados fenómenos. ¿En qué consiste esta iluminación mística? Muestra la estructura del origen espiritual de Dante a partir del misticismo amoroso del estilo nuevo. Pero el objeto de la visión misma, la sabiduría mística enviada de Dios, posee aquí, como en ningún otro componente del estilo nuevo, rasgos tan evidentes de fenómeno físico que nos creemos en el derecho de denominarla con el mismo nombre que le dio Dante, Beatriz, Beatrice, Biche, sin pretender decir con ello que cualquier florentina le sirviera de modelo para su creación. En Beatriz, el motivo cristiano oriental de la divina perfección encarnada, la parusía de la idea, con mayúscula, dio un giro que a la postre fue decisivo para toda la poesía europea. El temperamento severo y apasionado de Dante, su afán siempre presente por la realización de lo justo, no toleraba ninguna experiencia vital visionaria que no pudiera ser legitimada al instante por la razón y por los hechos. Sobre esa verdad fundamental, lo real, la nostalgia de ella, no pasó a ser en su corazón heterodoxia estéril o mística amorfa. La dama esotérica de los miembros del estilo nuevo aparece ahora para todos en su significado. Está en su puesto
como eslabón necesario y previsto por la voluntad divina de salvación. Repito, voluntad divina de salvación, de sotería. La bienaventurada Beatriz es como sabiduría teológica, la mediadora necesaria de la salvación para el ser humano necesitado de conocimiento. Y en esta posición suya hay algo de pedante o de antipoético para el incrédulo romántico del siglo XIX. Para Dante, el tomista, para quien ciencia y creencia son una cosa única, la amada Sibilina, a quien María ha otorgado los poderes para salvarlo a él, a Dante, a través de la revelación gradual de la verdad real, de la memoria verdadera y de lo verdaderamente existente, no es nada mixto, no es nada híbrido, construido, sino que es la síntesis real, sensible, racional de la perfección. Estamos entonces ante el mito de la perfección encarnada. La novedad de Beatrice, creación dantesca, aquello que la distingue por una parte de la Dama de los Trovadores y por otra de los mitos antiguos y de las alegorías de la antigüedad tardía, es algo eminentemente cristiano. Bien, acá hacemos una pausa aquí hasta el día lunes que viene. No sé si quieren hacer preguntas, tienen algunas dudas, algo que comentar, ¿no? Bueno, hasta luego entonces, jóvenes.